Buenas noches, hoy estamos en una nueva clase del ciclo de licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana de la Universidad de Gran Rosario. En particular, en la clase de hoy vamos a tocar el tema específico de em, diseño de estrategias de seguridad en el nivel local. Nosotros en clases anteriores hemos visto los distintos niveles de intervención de los sistemas de seguridad y hemos dicho que mientras más chico el espacio a intervenir, o sea, más pequeño, es más especializado, podemos tener un mejor diagnóstico y podemos tener una intervención más específica y más con una mejor dedicación de los recursos y con una efectividad mayor. Entonces, la clase de hoy vamos a ver eh, un poco de los materiales que están en la plataforma respecto a cómo hacer un diagnóstico, cuáles son las estrategias a implementar y qué hacer después de la implementación, cómo medir eso y la necesidad de una retroalimentación. Entonces, para comenzar, es necesario que hablemos respecto a cuáles son los pasos que se tienen que seguir en el proceso de formulación de estrategias locales de prevención. De acuerdo a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, que tiene un programa que se llama Un Hábitat, y en el convenio del año 2009 que hizo con la Universidad de Chile, Alberto Hurtado, generaron, como resultado de esa investigación, generaron 4 pasos a tener en cuenta para analizar o para generar un proceso de intervención a nivel local en relación a la estrategia de prevención local del delito. Este programa de Naciones Unidas, que es un programa para los asentamientos subhumanos, luego del 2009 obviamente ha seguido con otras instituciones investigando e invirtiendo e interviniendo en distintos espacios, sobre todo de América Latina, pero en particular este del año 2009 con la Universidad de Chile Alberto Hurtado, generaron estos 4 pasos. Y ellos, en su trabajo de investigación, establecieron que para poder comenzar a intervenir un espacio, lo primero que hay que hacer es definir la visión de ese trabajo, o sea, qué es lo que se espera hacer o lograr, cómo se espera hacer y lograrlo, y la elección e instalación del equipo que va a tomar intervención. Cuando habla de equipo porque recuerden que nosotros hemos hablado en clases anteriores que las incivilidades y el delito, o sea, la inseguridad, es un fenómeno multicausal que responde a un montón de factores que relacionados, vinculados o no entre sí, generan determinadas circunstancias que impactan de manera objetiva o subjetiva en un grupo de personas en un determinado espacio, en un determinado momento. Como es multicausal, necesariamente debe intervenirse o por lo menos pensarse desde varios lugares. Y esos varios lugares, nosotros le pusimos un nombre que son intervenciones o participaciones multiactorales y multiagenciales. Cuando hablamos de multiagenciales, recuerden que hablamos de la intervención de distintas agencias y niveles del Estado, y ahí también tenemos que incorporar el vocablo de multinivel,
porque cuando hablamos de multinivel dentro de lo multiagencial, hablamos de niveles, por ejemplo, secretarías, subsecretarías, direcciones, departamentos, direcciones provinciales, direcciones generales. Vamos, no solamente trabajan en conjunto diferentes agencias de los distintos espacios del Estado, sino que también dentro de esos espacios distintos niveles con niveles de otras agencias. Y lo otro es el multiactoral, que hace referencia a que el Estado no solamente debe trabajar solo, sino que debe incorporar a otras personas físicas o jurídicas que no pertenecen al Estado, o sea, que son organizaciones no gubernamentales y personas que no pertenecen al Estado, hablando de un Estado nacional, de un Estado provincial o un Estado local. Entonces, esa conformación de equipos debe ser sí o sí multiactoral y multiagencia. ¿Para qué se conforma eso? Bueno, se conforma ese equipo de trabajo para establecer cuál va a ser la estrategia y la metodología de intervención. Pero para generar la estrategia y la metodología de intervención, necesariamente necesitamos conocer qué es lo que está pasando en esa realidad, en ese espacio, en ese momento en el cual queremos intervenir. Y ese relevamiento que vamos a hacer, o que debe hacer ese equipo de trabajo, eh, para conocer lo que está pasando, necesitan datos. ¿Y esos datos cómo los podemos recolectar? ¿O dónde los podemos buscar? ¿A ustedes qué les parece? ¿Cómo podemos estructurar estos espacios de búsqueda? ¿O en qué dos eh, en qué dos grandes estrategias de recolección de datos podemos ubicarlos? ¿A alguno se le ocurre algo? Bien, no. O si no se les ocurre, no tienen ganas de participar. Está bien. Eh, Nosotros vamos a tener, bien, ahí hablan de estadísticas, eso es un subtipo del tipo que podemos dividirlo. Nosotros vamos a dividirlo de la misma manera que el concepto de inseguridad está conformado. Nosotros hablamos siempre de una inseguridad subjetiva y una inseguridad objetiva. Entonces necesitamos sí o sí recolectar datos que puedan medir lo concreto, lo palpable, lo mensurable, que es lo objetivo, y lo otro, que vamos nosotros a generar una medición respecto a eso, que es lo subjetivo. Lo objetivo lo vamos a buscar, bien, las denuncias es una fuente donde vamos a recolectar datos para poder conseguir datos objetivos. Entonces, tenemos fuentes de información que nos van a dar datos objetivos, como pueden ser las denuncias, como pueden ser las estadísticas ya establecidas. Y ahí vamos a ver fuentes de información primaria, fuentes de información secundaria, fuentes de información terciarias, pero son lugares de recolección de datos, fuentes de información que se nutren del dato concreto, del dato medible, mensurable, del dato que podemos corroborar. Es un dato corroborable. ¿Cuántas denuncias se produjeron en un determinado espacio en un determinado momento? Vamos a algún documento que recolecte esas denuncias y sabemos que sí, que las 200 denuncias que me están informando de tal oficina son realmente las 200 denuncias. Si hubo 25 secuestros de armas de fuego, en algún lado va a quedar, esto está documentado. Em, y después de ahí nosotros vamos a tener que hacer el trabajo de analizar esa información. Pero además de esos datos específicamente, también vamos a tener que recolectar datos que a mí me van a dar un conocimiento del espacio en el cual voy a intervenir. Porque nosotros también dijimos cuando comenzamos que el delito es un fenómeno social. Por lo tanto, acompaña al momento histórico y a la realidad social del espacio ese. Por lo tanto, conocer qué es lo que está pasando en ese espacio necesariamente es imprescindible. Cuando me refiero a conocer qué está pasando, me refiero a conocer el espacio,
cuál es el espacio en el que voy a intervenir, cuáles son los límites, cuánta cantidad de población hay. Dentro de esa cantidad de población, cuántos son varones, cuántos son mujeres, cuántos son de otro género, cuál es la tasa de natalidad, cuál es la tasa de mortalidad, cuál es el promedio de conformación de una familia, dónde hay más o menor población, o cuál es la tasa eh, de población en un determinado espacio. O sea, cuántas personas viven en determinado espacio. Conocer la situación económica de esas personas, conocer el dato de alfabetización, poder hacer un, poder recolectar datos que me permitan a mí identificar la realidad socioeconómica e inclusive política del espacio en el que voy a intervenir, porque eso a mí me va a ayudar al siguiente paso que viene. Entonces, por un lado, todos esos datos que a mí me ubiquen temporal, espacialmente, em, geográficamente, de la realidad y de la realidad sociopolítica, cultural, económica del espacio, necesariamente tengo que recolectar. Porque recuerden, cuando nosotros hablamos, dijimos que muchas de las acciones que se han tomado en América Latina, luego de la época del 70, del 80, fueron ideas o programas o planes que tuvieron un éxito en un determinado espacio, con una determinada realidad, y luego fueron incorporados, traídos a la realidad latinoamericana. Claro, cuando lo quisieron incorporar, cuando lo quisieron implementar, se dieron cuenta que los resultados no fueron los mismos, porque fueron diagramados o pensados para ese momento, para ese espacio, para esa realidad. También dijimos en la evolución de las clases y en el material, usted puede haberse dado cuenta que no todas las intervenciones en un mismo espacio de tiempo fueron las mismas por los distintos gobiernos en distintos países o en distintos estados subnacionales. Porque también mucho tiene que ver con la necesidad de ese momento. Si bien muchos países o muchos estados subnacionales, inclusive locales, eh, promulgan, defienden la conceptualización de seguridad ciudadana y de seguridad humana, pero en las actitudes de intervención que tienen, con las acciones de intervención que tienen, demuestran que están más del lado del concepto de seguridad pública tradicional. Entonces, conocer esa realidad es necesario. Conocer los datos es necesario. Y luego conocer, obviamente, lo subjetivo. ¿Y lo subjetivo cómo lo conseguimos? ¿Cómo relevamos el dato subjetivo? Esa cifra negra o gris del delito que va a incidir en las acciones que nosotros vayamos a hacer, y si no lo tenemos, va a incidir de forma negativa porque estamos conociendo una parte de la realidad. O nos va a servir para confirmar lo que el dato objetivo nos da. ¿Cómo relevamos el dato subjetivo? ¿Cómo lo recolectamos? El censo es un dato objetivo. Censo la cantidad de personas, 4 personas viven en esta casa, trabajan de tal manera, Profes- en tal lugar, eso es un censo, es un dato objetivo. Profesor, Sí. ¿cómo le va? Buenas noches. El dato subjetivo puede ser a través de los medios de comunicación, las redes sociales, donde se manifiesta la sociedad o un grupo determinado. Puedo decir una explotación de redes. No, no sé si de redes, medio de comunicación, el noticiero, es algo subjetivo, en donde la sociedad se expresa y manifiesta que hay sensación de inseguridad y bueno, de ahí creo, no sé, tal vez esté equivocado, ¿no? Ahí pusieron el boca a boca. El boca a boca y los medios de comunicación eh, generan o producen o alimentan a la sensación de inseguridad. Son una causa que produce, aumenta o disminuye la sensación de seguridad. Sí, es como que la amplifica más los medios de Puede impactar de comunicación, las la maneras, puede expande. amplificar.
Puede Ujú. amplificarla o puede disminuirla, de acuerdo a cómo comuniquen. Pero es una causa de la inseguridad. Yo quiero saber cómo hago para recolectar, cómo hago para medir en un diagnóstico que estoy haciendo, qué es lo que la persona está sintiendo, qué es lo que la sociedad cree o piensa de determinada agencia, de determinada realidad, de lo que está pasando. ¿Cómo lo recolecto? Hay dos herramientas. Estás en primer plano, Martín. Quedaste ahí escrachado. Ahí te fuiste. Entonces, hay dos herramientas. Tiene que ver con los medios de comunicación una, las encuestas. ¿Cómo es el? Hay dos actividades. Las encuestas puede ser una subherramienta, pero hay dos formas de recolectar los datos. Una es que está relacionada con los medios de comunicación. Digo esto porque lo más común, lo que hace un periodista, ¿qué hace un periodista cuando va a hablar con una persona? Que le pone el micrófono. ¿Cómo se llama? Ese acto que hace el periodista con una persona. Está haciendo Una, Una una entrevista. entrevista una que no entrevista. Bien. entiendo. Entonces, a través de entrevistas abiertas o cerradas, vos podés recuperar información subjetiva. ¿Por qué me refiero a subjetiva? Porque en la creación de las preguntas, vos vas a tratar de tocar determinadas cuestiones que los aparatos de recolección de datos objetivos o no lo tienen, porque no les importa recolectarlos, o muchas veces las personas no están acostumbradas no están acostumbradas o no se sienten cómodas por determinados delitos o por determinadas situaciones de exponer esas cuestiones. Entonces vas a tener que determinados delitos relacionados, por ejemplo, a violencia familiar o relacionado a la violencia sexual, el dato concreto vos no lo vas a tener porque vas a tener muchos problemas que son intrafamiliares, eh, que se evitan denunciar. Y también puede ser delitos menores que por ahí la gente no denuncia Lo porque... otro, lo otro tiene que ver, por ejemplo, con, o sea, me robaron la billetera que estaba vacía. Y hasta que yo vaya al centro territorial de denuncia o a la comisaría y me Y siente, también, me tome la también denuncia, lo pierdo. que también lo que veo, por un conocimiento que tengo, que lo vivo a diario, que también la gente hoy en día, con todo lo que es los delitos informáticos, los delitos bancarios, por ahí por 20.000, 30.000 pesos ¿cómo es? Que le sustraen a través de Mercado Pago, cuentas falsas, un montón de esta ciberestafa, la gente no va a denunciar y en lo global, si lo denunciaría, creo que eh, en el día un ciberdelincuente puede llegar a estafar a, no sé, 10 20 personas y capaz que se hace de 500.000 pesos diarios, que en, Bueno, en el mes es una suma importante, que por ahí bien, la vamos, gente, como es mínimo, no lo denuncia. vamos a quedarnos con ese ejemplo, pero te voy a tirar lo otro. Entonces tenés las entrevistas y tenés las encuestas de victimización. Esa encuesta de victimización a vos te va a poder permitir, con las dos herramientas, medir lo subjetivo, ¿sí? Y medir ese dato que por ahí no suelen denunciar. Entonces te va a permitir complementar el dato objetivo y te va a permitir ampliar respecto a sensación de inseguridad, sensación con respecto a cómo están trabajando los organismos del Estado, sensación de cómo considera que está evolucionando la seguridad. Te va a permitir medir un montón de otros datos, esas dos herramientas que no lo va a Eso, tener, eso sería, no, eso no lo sería va a tener cuando, construido. eso Ahora, sería cuando Eso eso que sería vos cuando me decís, le hacen entrevista y que dice que ve patrullaje o que ve poca policía o mucha o que ve los operativos y todo eso. ¿A eso lo quería usted? claro, vos necesitas para poder hacer un diagnóstico de la situación, conocer la realidad. La realidad la conozco con el dato objetivo y con lo que la persona siente, lo que cree, lo que considera. Que en el dato objetivo no lo va a tener porque ni la denuncia no te preguntan, ¿usted cómo se sintió cuando le robaron? ¿Usted
¿Conoce a alguna otra persona que le hayan robado? Es muy raro que ese dato esté en las bases de datos de denuncia, de acta de procedimiento, de información de recolección de armas. No va a estar. Entonces vos con las entrevistas y con las encuestas de victimización, vos vas a poder recolectar eso. Ahora, vos me decís, vamos a quedarnos con dos cosas que vos me decís. Primero me dijiste, el ciberdelito. Vos fíjate que si hay un montón de delitos que no se denuncian, cuando vos vayas a hacer una intervención, vas a dejar de lado una determinada situación que está pasando en un determinado momento, en determinado lugar, por desconocerlo porque la gente decidió no denunciarlo. Entonces tu intervención va a ser ineficaz. Ahora, por otro lado, esto que vos me decís, esto que preguntan, que recolectan, lo que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico, hablando como licenciados, creamos el dispositivo de recolección de datos. En esa visión que yo le dije al principio que tengo que tener para saber lo que voy a intervenir, cuando voy a hacer el diagnóstico, el dispositivo de recolección de datos, sea encuesta, sea entrevista, lo voy a crear yo direccionado a lo que quiero conocer, lo que quiero medir. O sea, ¿qué significa esto? Que lo voy a poner, voy a preguntar y voy a estructurar esos documentos de acuerdo a lo que yo quiero medir, lo que quiero conocer. Si yo quiero intervenir en seguridad, me interesa saber eh, cuán- cuántas veces se inundó el centro de la ciudad y quizás sea un dato que a mí no me sirva para mucho. O sí, de acuerdo a mi visión. Pero en las preguntas que de la encuesta y de las entrevistas, las tengo que pensar de acuerdo a lo que yo quiero medir. Entonces ahí me va a dar un resultado que a mí me va a servir para el próximo paso. Entonces quedamos con los datos del espacio, de la sociedad, del grupo, lo que está pasando, la política, los datos objetivos que voy a recolectar de fuentes de información que ya están generadas, que puede ser un periodista, puede ser la policía, puede ser el servicio penitenciario, puede ser el Poder Judicial, puede ser el Estado provincial, el mismo Estado municipal que tenga información, todo eso, más los datos que yo voy a recolectar por mi parte de encuestas de victimización y entrevistas, e inclusive ahí puedo sumar algo que ya se haya hecho, quizás alguien ya lo hizo, y tienes un dato preciso de encuesta de victimización y de entrevistas realizadas en un determinado momento, también lo puedo tomar como datos subjetivos. Bien, el próximo paso, una vez que yo instalé el equipo, definí la visión y tengo estructurado qué es lo que está pasando, tengo que, en base a eso, formular la estrategia de intervención. Y ahí, cuando formulamos la estrategia de intervención, necesitamos sí o sí comenzar a hablar de tres tipos de estrategias de prevención que existen, que seguramente ustedes ya los conocen, lo han visto o en el curso de formación en donde han participado, o lo han visto en algún curso de ascenso, o lo han visto en la televisión. Hay tres tipos de intervención o tres tipos de prevención que tienen sus propias herramientas y sus propias lógicas, que tenemos que trabajarlo de manera coordinada para poder intervenir en ese espacio local. ¿Cuáles son los tres tipos de prevención que ustedes conocen o no conocen o no tienen ganas de hablar? Estrategia provincial, municipal y nacional. Esos son los tres niveles de seguridad, los tres niveles del sistema de seguridad, nacional, subnacional y local. Pero cuando hablamos de estrategias de prevención, hay tres grandes grupos. Uno, vinculado, vamos a ponerlo así en grandes letras para ver que si los pueden orientar. Eh, el delincuente no nace delincuente, el delincuente es delincuente porque la sociedad lo condiciona, esa es una. El delincuente, todos somos, la segunda es todos somos delincuentes, lo único que Son tres falta, niveles, la primaria, secundaria y la terciaria. no. Está dentro de, eso es una, una manera, una manera epidemiológica de intervención de la seguridad, que va a intervenir
en las tres tipos de prevención tienen distintas determinadas estrategias primarias, secundarias y terciarias. Pero son las formas de intervención. Dentro de los sistemas de prevención vamos a poder intervenir en un nivel primario, en un nivel secundario o en un nivel terciario, de acuerdo a lo que hagamos, Bien, de acuerdo a quién va bien, orientada la acción. Pero eh, las tres lógicas de trabajo de prevención, una tiene que ver con que el delincuente no nace delincuente, sino que es condicionado por la sociedad. El segundo tipo es todos somos delincuentes, solo falta la oportunidad. Y el tercero es la seguridad se hace entre todos. Sí o sí hay que trabajar coordinadamente con la comunidad. Eso es en grandes rasgos lo que define cada una. Ahora hay que ponerle nombre a eso. La primera de todos es la que considera que el delincuente no nace, sino que es condicionado por la sociedad y por el espacio, por el ambiente, eh, por lo que vivió y por sus vivencias, que se conoce como prevención social del delito. La otra que habla que todos somos delincuentes, no me falta la oportunidad, que se conoce como prevención situacional del delito. Y la tercera es la prevención comunitaria del delito. Ahí como pusieron sus compañeros, sí son las teorías criminológicas del delito. Esas tres son las teorías criminológicas del delito. La prevención social, la prevención comunitaria y la prevención situacional. Dentro de la prevención situacional del delito vamos a encontrar que están fundamentadas en muchas de las teorías criminológicas que ustedes seguramente han visto en alguna de las materias de acá o van a ver. Pero la prevención social del delito, la prevención situacional y la prevención comunitaria nos van a dar las herramientas para intervenir en un espacio local de acuerdo al diagnóstico que hicimos. Y para definirla, podríamos decir que la prevención social del delito implica intervenir sobre los factores de riesgo muy importantes, que favorecen la reproducción de comportamientos violentos, y esa intervención sobre factores de riesgo deben hacerse o deben focalizarse en otros factores. Si esos son los factores de riesgo, los otros factores, ¿cómo se llamarían? Los factores que atacan a los factores de riesgo. ¿Alguno se le ocurre? Factores de acción, de ejecución. No, pero vas. No, pero vas. ¿Alguien más? Factores de riesgo contra factores de... ¿Qué hace una persona, usted como padres o como hermanos, como policías, como personas, cuando ve a una persona en riesgo o una situación de riesgo, ¿qué tratan de hacer? Protegerla. Factores de protección, exactamente. Lo que ahí pusieron un mensaje, protegerlos. Factores de protección. Los factores de protección son los que atacan a esos factores de riesgo. Y esto que vos hablabas de nivel primero a secundario, pueden operar a estos niveles los factores de riesgo. Y cuando nosotros trabajamos en la intervención de prevención social, en el primer nivel, hacemos referencia, en su mayoría, a políticas universales, políticas que no van determinadas a ninguna persona en particular, ni a un grupo particular, sino a todo el universo de personas en general. Cuando hablamos de nivel secundario, hablamos ya a grupos de que
tienen una alta vulnerabilidad y un mayor riesgo, y esos programas van dirigidos a esos determinados sectores o grupos. Y el nivel terciario ya van las acciones orientadas o focalizadas, hablando siempre de programas sociales, van focalizadas, orientadas a el individuo en particular, a esa persona que ya ha generado o ha cometido una infracción a la ley o una infracción a la incivilidad cuando trabajamos en gobiernos locales. ¿Y cómo atacamos esos factores de riesgo? Con los factores de protección. ¿Y cuáles serían los factores de protección? ¿O cuáles serían los factores de riesgo? ¿Quiere que los definamos? ¿Alguno se los conoce? ¿No? Están todos muy callados. ¿Qué pasó? No, profe, vamos a definirlo. Vamos a definirlo. Profesor, Sí. discúlpame a ver si estoy más o menos. ¿Cómo ataca, cómo el Estado ataca esos factores de riesgo a través de la protección? O sea, ¿qué intervención hace ahí para proteger esas personas que están en riesgo en los grupos, en un espacio, o también más en lo individual, que bueno, que ya ahí ya es cuando, como usted dijo, que ya ha cometido delito, que infringió la ley? Puede ser en una, no sé, me parece, a ver, dígame si estoy equivocado o no. Supongamos en acciones que crean espacios deportivos para los chicos y todas esas cosas, algo así puede ser más o menos mi idea o no. Bien, sí. Que crean clubes, que hacen espacios de contención, de diversas cuestiones culturales para sacar a los factores esos que están en riesgo y guiarlos más más hacia una comunidad más, ¿no? Las herramientas sociales por excelencia de la prevención social son o están relacionadas en su mayoría al control social. ¿Vieron lo que es control social en algún momento durante la carrera con algún Ujú. docente? ¿Vieron lo que es el control social? ¿Vieron lo que es el control social formal y el control social informal? Sí, lo mismo, profesor. Lo vieron, bien. Entonces, Acá ¿cuáles dentro de son los las? controladores sociales, por ejemplo, la iglesia, Bien. El control social, ¿eso de la iglesia es formal o informal? la familia sería el formal, el inicio. La La, familia, la iglesia sería informal. vos pones a la familia como un control social formal y a la iglesia como un control social informal. La escuela, Formal, los clubes, eso Formal. sería. ¿quién habló ahí? Vi una voz fantasma que apareció ahí en fondo negro. Nosotros tenemos Formal. Los controles clubes formal formales que puede son los ser. controles, tenemos los controles formales que son los controles que vienen del Estado. Tenemos la escuela, tenemos el servicio penitenciario, tenemos la policía, tenemos el poder judicial, ¿sí? Tenemos todo lo que es control del Estado que está normado y reglado, todo eso es control social formal. Y después tenemos el control social informal. Bien, el club es un control social informal. Entonces, las políticas de control social van por la parte formal y por la parte informal. En su mayoría, las acciones sociales van orientadas por esas agencias de control social, que son importantísimas. Sobre todo, las que son importantísimas son las de control social informal. ¿Por qué? Porque uno elige libremente en cuál agencia de control informal participar. Y las agencias de control informal son las que más están en territorio, las que están más en cercanía con las personas y las que más incidencia pueden tener desde el lado, desde la igualdad, desde el compañerismo, desde lo social, desde eh, y sentirse idénticos iguales, y no como una imposición, sino como una elección personal.
Un club es una elección personal. Yo puedo ir al club, acá por ejemplo en Rosario, puedo elegir el club acá de mi barrio, Fábrica de Armas, puedo ir al club provincial, puedo ir al club Gimnasia y Esgrima, puedo ir al club Jockey Club. Cada uno de esos clubes tiene una visión particular y está conformado por un determinado grupo de personas y tiene unas determinadas reglas. Todos comparten eso, son personas que viven una vida social y que cumplen determinadas reglas. Cada uno va a tener sus propias reglas de acuerdo a las personas que lo conforman o las personas que lo conformaron en primera instancia, que hicieron las reglas. Y ahí podemos hablar si las personas determinan el espacio o el espacio determina a las personas, pero bueno, eso es para otra discusión. Pero las políticas de prevención social van vinculadas en su mayoría a estas acciones, a estas agencias de control social formal y de control social informal, a través de acciones sociales de intervención, tratando de neutralizar esos factores de riesgo. Por ejemplo, factores de riesgo que podemos nombrar una alta tasa de abandono escolar. El abandono escolar es un factor de riesgo por eso lo tenemos que medir cuando hacemos el diagnóstico. Eh, el el sobreempleo familiar es un factor de riesgo, porque al haber sobreempleo familiar, ¿qué es el sobreempleo? Una persona que necesita más de un empleo para poder eh, solventar sus necesidades básicas diarias. ¿Qué implica el sobreempleo? Mayor tiempo en el trabajo, menor tiempo dentro de la casa, por lo tanto, las personas menores que están dentro de la casa pasan menos tiempo con quienes deben, con quienes deben generar en los menores la adopción de normas, de conductas, la adopción de formas de vincularse con la sociedad, están ocupadas en otro lugar y esas personas pasan tiempo. Al pasar tiempo solas, comienzan a ocupar esos espacios de control o de vinculación otros estamentos. Ahí puso la desinformación. La desinformación, cuando hablo de desinformación, vinculada al analfabetismo. El analfabetismo sí es un factor de riesgo. La desinformación vinculada a eso, al desconocimiento, a la imposibilidad de conocer. El alfabetismo es un factor de riesgo. Entonces hay que atacar esos factores de riesgo con los factores de protección. ¿Y cómo se atacan los factores? ¿Y cuál es un factor de protección? Un actor social como un club es un factor de protección fundamental. Fundamental y que creo que hoy en día se ha entendido eso y por eso comenzaron a revitalizar con un montón de acciones en la mayoría de las provincias argentinas, los clubes, de alguna manera o de otra, comenzaron a potenciarse de nuevo. Eso en referencia a lo que es prevención social. El otro tipo de acción que se pueden trabajar son la de prevención situacional. La prevención situacional se nutre de un montón de teorías criminológicas, pero en grandes rasgos establece que o trata de trabajar o sus acciones van vinculadas a la intervención sobre las características físicas y urbanas de los espacios y al diseño de elementos o al diseño de productos con cualidades con cualidades que reduzcan la posibilidad de ser producto de un ilícito. Y por otro lado, interviene los espacios, intervienen los productos y genera acciones que disuadan a las personas a generar un delito. ¿Y cómo esas acciones, a dónde van focalizadas? Van focalizadas a
Se cortó. delito, intervienen con distintas acciones. Ustedes me están escuchando bien porque me avisa acá la computadora que mi internet es inestable. Sí, recién se cortó se hizo una breve pausa. Va, por lo menos a mí. Bien. Lo que busca la prevención situacional del delito es reducir o neutralizar las oportunidades que una persona pueda tener de generar un delito. Y eso lo hace de distintas maneras, pero las acciones van focalizadas a dos o tres medidas. Una es colocar un guardián capaz o dotar de capacidad a ese guardián. La otra van focalizadas al objeto, que es el producto que sea inviolable. La otra va focalizada a el espacio, a hacer espacios que permitan generar la persona que quiere cometer el delito la disuasión necesaria para que desista de cometerlo. Y para eso, la prevención situacional del delito establece un grupo de categorías que las divide en 5, que son aumentar el esfuerzo. ¿Cómo aumenta el esfuerzo de la prevención situacional? A través de entorpecer los objetivos, controlar los accesos a las instalaciones, controlar accesos y salidas a las instalaciones, tratar de desviar a los delincuentes y con un control de armas y herramientas. Otra de las categorías es aumentar el riesgo. Esto significa extender la custodia del espacio en el que estoy, facilitar o mejorar la vigilancia natural, reducir el anonimato, utilizar o implementar administradores en los espacios y reforzar la vigilancia formal. Otra categoría es reducir las recompensas. Esto se consigue ocultando los objetivos, sacando o removiendo el objetivo del lugar, identificando las pertenencias, molestando o perturbando a los mercados delictivos y eliminando los beneficios. La otra categoría es reducir las provocaciones. Eso se consigue a través de reducir la frustración y el estrés, evitar los conflictos, reducir la tentación, neutralizar la presión y desalentar las imitaciones. Y por último, la otra categoría que falta es la de eliminar las excusas, que se consigue estableciendo reglas, publicando las instrucciones, alertar la conciencia de las personas, facilitar el cumplimiento legal de los requisitos que ponen los estados y controlando las drogas y el alcohol. La prevención situacional se basa en esas 5 categorías y en esas 25 técnicas. A cada categoría, la teoría le pone 5 técnicas diferentes. ¿Cuál es un ejemplo de prevención situacional? Y esto, bueno, estas 5 categorías con las 25 técnicas van acompañadas, como dijimos antes, de lo que se conoce como CPTD, que es la administración o creación de espacios seguros, donde se intervienen los espacios para modificarlos de manera que reduzcan las posibilidades de ser víctimas de un delito, o se generan espacios pensados, diseñados para evitar los delitos. Un ejemplo claro de esto de los espacios diseñados, ustedes seguramente se deben dar cuenta, en la época del 80, del 70, muchos de los edificios que se hacían sociales eran las torres o eran grandes conglomerados de personas en un espacio reducido y eso lo lograban con
torres de 10 pisos o edificios de 3 pisos enfrentados con, o sea, determinadas configuraciones de acuerdo a la provincia, de acuerdo a la ciudad, pero en su mayoría eran todos iguales, con pocos espacios comunes, con la dificultad de tener una visión del resto de las personas. Entonces eso entorpecía un montón de estas técnicas que la prevención situacional propone. Una medida de Asimismo, control social. no había vigilancia natural y vigilancia formal posible. Ustedes fíjense que hace más o menos 15 años o 20, las viviendas sociales que se comenzaron a hacer son bajas o de planta baja y primer piso, con fondos comunes y con grandes espacios para transitar, donde permite que haya una vinculación social más común, más cotidiana, de mayor volumen. Y eso también se vio con la implementación de distintos programas y planes donde intervinieron, por ejemplo, en barrios eh, sociales como villas de emergencia, con la apertura de calles, con la iluminación, favoreciendo, permitiendo la circulación de ¿Hasta dónde me escucharon? Porque se me cortó. Hasta la parte de calle iluminada y con más conglomerado de gente para... Bien, lo que nos falta ahora es solamente ver la tercera estrategia, que es la de prevención comunitaria, que podemos definirla como aquella que busca cambiar las condiciones o características de los espacios en los que inciden o tienen incidencia determinadas conductas antisociales o se producen continuas victimizaciones de los vecinos. ¿Cómo se interviene? A partir de mejorar la participación de los miembros de la comunidad vinculado con los actores estatales que tienen la obligación de intervenir. ¿Qué tiene de positivo esto? Que si yo consigo una buena vinculación con los actores, con los miembros de esa comunidad, la información que yo voy a poder recolectar a través de las herramientas subjetivas va a ser muy nutritiva, porque quienes manejan el conocimiento que no se denuncia, quienes saben si es Juan, si es Pedro, quienes saben en qué horario, quienes saben qué realmente pasa en cada cuadra, son quienes viven en esa comunidad, que muchas veces desconfían de los espacios oficiales de recolección de datos porque, por distintos motivos, ¿no? Porque no hacen nada, porque hay corrupción, por lo que sea, pero no movilizan o no participan de la creación de información a través de esas oficinas oficiales, pero si en la intervención genero la confianza necesaria, la información que voy a poder tener va a ser de primera mano y que me va a ayudar a mí a mejorar y hacer más efectiva la intervención que voy a tener. Algunas de estas acciones de prevención comunitaria pueden ser, por ejemplo, el comité de vigilancia vecinal, eh, generar medidas de mediación comunitarias, em, mejorar, mejorar los espacios físicos de convivencia social en común acuerdo con ellos, o sea, poder vehiculizar
las necesidades que ellos tienen y las ideas que tienen a través de la implementación de estas acciones. Y algunas inclusive son las de dotar de herramientas y de posibilidades a las agencias locales de seguridad, llámense control urbano local, guardia urbana local, policía de tránsito, lo que sea, dotándolo de herramientas y de posibilidades económicas y de materiales para que puedan intervenir, porque lo que te permite eso es que una persona que habla el mismo código de la comunidad se esté acercando y pueda tener un vínculo mucho más rápido que un externo que venga de afuera, que no es conocido y que la primera situación va a ser de desconfianza. Entonces, potenciar las agencias locales de seguridad es una herramienta de la prevención comunitaria que te va a permitir una intervención mucho más efectiva, mucho más rápida y recolectar información. Profe, se cortó otra vez. Evidentemente hay un problema de internet acá que se me está cortando, así que resumo. Programa de intervención local. Genero la visión, elijo la visión, establezco el grupo que va a trabajar, genero el diagnóstico con las herramientas que dijimos, elijo la forma de intervención de acuerdo a ese diagnóstico, viendo si voy a priorizar la prevención social, la prevención situacional o la prevención comunitaria, pero de las tres tiene que haber un trabajo mancomunado. De acuerdo a lo que yo tengo en ese momento, voy a ver si trabajo más focalizado en la prevención situacional, por ejemplo, porque necesito reducir la violencia que hay en un determinado espacio, voy a tener que hacer intervención situacional porque es inmediata. El resultado de la intervención social es inmediato, de intervención situacional es inmediata. Tiene resultados inmediatos. Acompañado de acciones de prevención social, que los resultados van a ser un poquito más mediatos, de difícil medición y más a largo plazo. Pero también más sostenibles. La prevención situacional es inmediata, pero los efectos no se van a poder sostener durante mucho tiempo. Porque lo que produce, que no lo vimos, pero lo vamos a ver en la próxima clase, la prevención situacional tiene un efecto reconocido positivo y un efecto reconocido negativo. El positivo es la difusión de beneficios y el negativo es que desplaza el delito. ¿Sí? No dicen que lo previene, muchos de los detractores dicen que no lo previene, sino que lo disuade. Entonces, lo negativo es que eh, produce ese corrimiento y lo positivo es que produce la difusión de beneficios, que lo vamos a ver en la próxima clase. Y la prevención comunitaria que te genera la posibilidad de ese vínculo con la sociedad. Y ese vínculo con la sociedad lo que te va a permitir es que todo lo que vos hagas sea sostenible en el tiempo, se mantenga, porque la misma sociedad va a ver los beneficios, va a ver los resultados y va a decidir por sí mismo sostenerlos en el tiempo. Porque tampoco nosotros vamos a poder estar interviniendo o el programa de intervención va a poder ser in eternum, va a tener que ser en un momento focalizable, focalizado, direccionado, y después esos recursos que son finitos van a tener que estar direccionados a otro lugar. La posibilidad de dejar una estructura de funcionamiento te lo va a permitir esto de la prevención comunitaria, porque vos vas a generar un montón de resultados de vigiladores informales y de actores que van a sostener las políticas por sí mismos. En la próxima clase vamos a ver específicamente prevención situacional con la difusión de beneficios y con el desplazamiento. Y al final de la clase vamos a tocar un poco de prevención social y un poco de prevención comunitaria. Así que yo les debo el video ese de estas tres acciones que acabo de decir. Prevención situacional, social y comunitaria.
Dicho esto, los saludo, que tengan buenas noches y nos vemos en la próxima clase. Buenas noches, hasta luego. Profe, gracias. Buenas noches.